Muy bien, bienvenidos a este video de Matemáticas 1, donde vamos a hablar un poco de funciones. En realidad vamos a hablar de algo que nos prepara para poder entender a las funciones. ¿De acuerdo? Hay algunos elementos de tipo provisional, preliminar, que deberíamos estar manejando y que están relacionados con los anteriores tres primeros videos, ¿sí? Estos son elementos preliminares. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tenerlos presentes. Como cosas que es bueno tener presente para poder entender el concepto de función y previamente el concepto de curva, ¿ok? Están en orden de importancia, podríamos decir. Primero, los intervalos en la recta real, ¿ok? Es bueno que sepamos, ¿sí?, manejar con propiedad los intervalos de la recta. Estos intervalos son los subconjuntos de R. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno recordar, yo voy a hacer aquí un pequeño dibujo, pero que no resume todos los intervalos, pero que de alguna manera da una idea de a lo que me estoy refiriendo. Me refiero a que en la recta real, ¿verdad?, existen estos subconjuntos que para nosotros van a ser fundamentales para poder extender, ¿verdad?, nuestro conocimiento de matemática hacia donde queremos apuntar, ¿sí?, que es principalmente el concepto de función. Un segundo contenido preliminar importante de tener presente es el plano cartesiano, es decir, el plano R2, ¿sí? Debemos saber, de alguna manera, en alguna medida, debemos saber representar puntos en él, ¿verdad? Y además es bueno saber que los objetos más complejos que vienen en camino, pues viven en el plano de dos dimensiones. Este es las dos rectas reales, aquí las dibujo, ¿verdad? Y estas dos rectas reales, pues lo más básico que podemos encontrar en ellas son puntos. Y recordar que esos puntos tienen coordenadas, ¿de acuerdo? Cada coordenada correspondiente a cada una de esas dos rectas, ¿sí? Un tercer elemento que es bueno tener presente, ¿ok?, es justamente la teoría de curvas, que es lo que vamos a desarrollar en este pequeño video. ¿De acuerdo? La teoría de curvas es como una especie de platillo de entrada antes de nosotros manejar un concepto de altísima síntesis como es el concepto de función. Y en principio lo que vamos a entender por curvas, ¿verdad?, podemos verlos desde una concepción muy simple como un trazo en el plano, ¿verdad? Una especie así como de, ¿verdad?, trazo que uno podría hacer con la mano que tiene unas características específicas. Esas características las voy a explicar a continuación. Perfecto. Entonces, continuamos con nuestra ficha de clase. Recuerden que es la metodología que estamos usando. Construimos una ficha de clase para guardar la información, ¿verdad?, de manera gráfica. Entonces, comencemos, ¿verdad?, con nuestra teoría de curvas. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué vamos a considerar una curva? ¿Qué es para nosotros una curva? ¿De acuerdo? Así que esta es la primera pregunta que abre esta parte del video, ¿sí? Nos preguntamos, ¿qué es una curva? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer para responder esa pregunta es justamente decir que no consideramos una curva. Y eso es lo que voy a dibujarles ahora. Le voy a dibujar qué no consideramos una curva. Ustedes van a ver que específicamente dentro de nuestra carrera, ¿verdad?, los modelos que vamos a trabajar, que en principio son modelos de, por ejemplo, si estamos en ferroviarias, de fenómenos ferroviarios, si estamos en sistemas de fenómenos que queremos modelar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas como esta no vamos a considerarlas una curva. Es decir, estos trazos que hacen este siseo, que hacen como una especie de, ¿verdad?, se doblan sobre sí misma, no la vamos a considerar. Y por una razón muy específica. Si yo trazo una vertical en alguno de estos puntos, ustedes van a ver que hay más de un corte, ¿verdad?, de esta vertical con la curva. En este caso tenemos 3 puntos de corte. 1, 2 y 3. Eso es equivalente a decir que en un fenómeno que estamos percibiendo
en una medición tenemos tres resultados. Por lo tanto, las curvas que vamos a considerar son aquellas que tienen o un solo punto de corte o ninguno. ¿Estamos claros? Puede suceder que en un modelo, en un punto, no tengamos valor o tengamos un valor, pero nunca más de uno. Entonces es importante que tengamos esto claro para definir lo que es una curva. Ahora bien, la noción más importante para empezar a comprender una curva es el concepto de altura de una curva en un punto. ¿Ok? Esto que acabamos de ver, ese triple corte, nos diría, en el caso que estamos diciendo que no es una curva, que la curva tendría tres alturas. Pues no, las curvas que vamos a estudiar deben tener una o ninguna altura en cada punto. ¿Ok? Entonces este es el primer concepto vinculado a el gran concepto de curvas, que a su vez tiene que ver con el gran concepto de función. Estamos trabajando de conceptos simples a conceptos más complejos. Así que cuando yo hablo de la altura, ¿verdad? Que tiene una curva en un punto, si yo tengo un trazo, fíjense que voy a dibujarles un trazo que representa lo que llamamos curva, ¿verdad? ¿Okay? Fíjense que en cada vertical podemos ver un corte, ¿sí? No hay doble o triple corte en verticales. Bueno, podemos observar acá que a un punto determinado del eje X le va a corresponder, ¿verdad? Sobre la curva, una altura I. ¿Ok? Una altura I. Decimos entonces que la altura de la curva en X es I. Esto va a generar en nuestra práctica una cantidad de preguntas que tenemos que estar entonces atentos a responderlas. ¿Okay? Pero siempre teniendo en cuenta que de alguna forma la altura de la curva en X igual a Y me evoca a un punto en el plano. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Seguimos entonces. Esta idea de la altura de una curva en un punto me va a permitir desarrollar, ¿verdad? Me va a permitir crear unas categorías de análisis para yo poder describir cada curva. Esa es la importancia de este concepto de altura de una curva en un punto. Es a través de ese concepto que yo puedo describir a las curvas. Y para eso voy a usar las siguientes categorías. La primera categoría es la de los puntos de cortes de una curva con los ejes coordenados. ¿Ok? Los puntos de corte. La segunda categoría es la categoría de conexidad. Ya vamos a desarrollar todas estas categorías de forma detallada. La tercera categoría es la que se refiere a las partes positivas y partes negativas de una curva. A veces la llaman positividad o negatividad de una curva. La cuarta categoría es la parte creciente o parte decreciente de una curva. ¿Ok? Fíjense que cada categoría nos dice una característica de la curva. La quinta categoría es la del dominio y la imagen. ¿Alguna vez hemos escuchado esos conceptos en el secundario cuando hablamos de funciones? Aquí estamos hablando de curvas. Recuerden que es un concepto previo. Por último están las categorías de máximos y mínimos de una curva. ¿De acuerdo? Estas son las categorías con las que vamos a trabajar para describir a una curva. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver en detalle estos conceptos. Empecemos por el concepto de altura de una curva en un punto. ¿Ok? Perfecto.
Vamos a empezar con ese concepto, que es el concepto que nos permite justificar los otros, ¿sí? Todas las categorías de análisis que vamos a mencionar a continuación dependen del concepto previo de altura de una curva en un punto. Ahora, ¿qué significa la altura de una curva en un punto? Vamos a trazar nuestro eje coordenado. Lo prolongo, ¿verdad? Bien, y entonces vamos a trazar una curva cualquiera. Vamos a trazar una curva de acuerdo a la descripción de curva que hemos dado. Por ejemplo, esta curva que está aquí, la voy a prolongar, prolongo, ¿verdad? Es claramente del tipo de curva que vamos a analizar. Fíjense que en cada vertical tiene un punto de corte, ¿verdad? Máximo un punto de corte. Supóngase que esto es un punto A cualquiera. Yo voy a tocar la curva y de ahí en ángulo de 90 grados me voy hacia el eje Y. Eso me genera otro punto que sería B. Bueno, es justo este esquema el que me permite decir que la altura de la curva en A es igual a B. ¿Ok? La altura de la curva en A es igual a B. A es por supuesto una coordenada X y B una coordenada Y. Aquí se conecta el concepto de altura de una curva en un punto con el concepto de punto en el plano, como había dicho yo hace un momento. Miren este ejemplo por aquí. Este punto, por ejemplo, vamos a llamarlo C. Está claro que la altura de la curva en C es 0. Fíjense cómo la curva en ese punto está justo en el piso, ¿verdad? En el eje X. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ese punto C tiene las coordenadas C0. Coordenada XC, coordenada Y 0. No tiene altura. Y este punto que acabo de mencionar al principio tiene las coordenadas AB. O sea que la altura de una curva en un punto deriva de la idea de un punto en el plano. ¿Okay? Es una combinación de la idea de punto en el plano con punto en una curva. Estamos combinando estos dos conceptos. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos combinando dos conceptos. ¿Ok? No es difícil. Bien, sigamos adelante. Vamos con entonces la primera de las categorías después del concepto de altura de una curva en un punto. La primera categoría serían los puntos de corte con los ejes coordenados. ¿Ok? Recuerden que los ejes coordenados son el eje X y el eje Y, que son rectas reales. ¿Qué vamos a buscar entonces? ¿A qué nos remite este concepto, esta categoría? Vamos a verlo. Voy a hacer un dibujo entonces. Prolongo los ejes, ¿verdad? Como es costumbre. Y veamos este dibujo. Voy a hacer una curva sencilla. Vamos a poner una curva como esta. ¿Ok? Voy a prolongarla a ambos extremos. Y voy a señalar unos puntos especiales, que serán nuestros puntos de corte. Este de acá, que serán los puntos de corte con el eje X, y el tercero que puse, que es con el eje Y. Este lo va a llamar A, B y C. ¿Verdad? Entonces vamos a clasificarlo. Vamos a poner a un lado los puntos de corte con el eje X, que como les dije, estamos en un plano, ¿verdad? Entonces las coordenadas de los puntos son un par de puntos, un par de valores. Sería A, 0, el primer punto, este que está aquí, y el segundo punto sería C0.
¿verdad? Serían los puntos puntos de corte con el eje X, ¿verdad? Con el eje Y tenemos un solo punto de corte, que sería el punto 0B, porque la primera coordenada, la coordenada X, es 0. Es este punto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces los puntos de corte con los ejes coordenados son estos puntos. Es bueno identificarlos, ¿verdad? En la curva. ¿Ok? Y no olvidar nunca que son puntos del plano. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente categoría, que sería la categoría segunda. Esta categoría es la categoría de la conexidad. Y es una propiedad que tienen algunas curvas, ¿verdad? Una propiedad sencilla, ya lo van a ver. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Trazo el plano cartesiano, como ustedes lo conocen, prolongando los extremos. Y la curva va a ser la siguiente. Sencilla, fíjense. Como pueden ver, es una curva de la que estamos estudiando, porque en cada vertical hay un punto de corte, pero además hay algo, vamos a llamarla F, hay algo que se agrega, y es que es una curva que podemos trazarla con una sola línea, sin necesidad de levantar el lápiz, ¿verdad? Por eso decimos que F es una curva conexa. Esto es un concepto sencillo, pero que apunta a un concepto muy complejo, que es el concepto de continuidad, que lo vamos a ver en Matemáticas 2. Ahora pongamos al lado un ejemplo de lo que es una curva no conexa o disconexa. Para que puedan compararlo y verlo, ¿no? Y tenerlo a la vista. Lo voy a trazar de otro color. ¿Lo ven? Esta curva, vamos a prolongarla acá. Esta es una curva disconexa. Para yo poder recorrerla con la mano, con un lápiz, debo levantar el lápiz. Por esto decimos que H es una curva disconexa. Observen entonces cómo la conexidad es un concepto muy sencillo que se percibe con la vista. ¿Ok? No es nada difícil este concepto. Vamos con el siguiente. La siguiente categoría es la que se refiere a las partes positivas y negativas de una curva. Parte positiva y negativa de una curva. Como dije al principio, esto está muy relacionado con las alturas de una curva en un punto. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver en qué se relaciona la parte positiva y negativa con las alturas de una curva. Vamos a trazar una curva cualquiera. Por ejemplo, tracemos esta curva. ¿Ok? Observen cómo esa curva cruza, ¿verdad?, los ejes coordenados. El eje coordenado X, por ejemplo, el horizontal, lo cruza unas 3 veces. Ahora voy a marcar esos puntos de corte. Es bueno saber y dejar claro que a lo que nos vamos a referir ahora son a intervalos del eje X.
Es la manera de uno expresar las partes positiva y negativa, es hablando de intervalos en R ubicados en el eje X. Siempre hablamos del eje X, en este caso, en esta categoría de la parte positiva. ¿Ok? Vamos a marcar entonces cuáles serían primero estos puntos de corte. Vamos, este punto que está acá es uno, aquí hay otro punto y otro punto de corte con el eje X. ¿Ok? Esos puntos de corte son importantes para determinar parte positiva y negativa. Vamos a llamar a este A, B y C. Ahora, la parte positiva es justamente la parte de la curva, la parte del eje X, donde la curva tiene alturas positivas. Es decir, las alturas de la curva están por encima del eje X. ¿Sí? Están por encima del eje X, están de aquí para arriba. ¿Ok? Como les dije al principio, aquí estamos hablando de intervalos de la recta. Entonces la parte positiva sería la que va desde A abierto hasta B abierto, unida, ¿verdad? Sería todo esto, este intervalo que está acá, toda esta parte, ¿verdad? Fíjense que es abierta porque la altura de A es 0. Y si estamos hablando de alturas con valores positivos, ni A ni B tienen altura positiva, tienen alturas 0. Y recuerden que el 0 no tiene signo. Por lo tanto, A y B no se incluyen en la parte positiva. Esto lo vamos a unir con este intervalo, ¿verdad? Que sería de C en adelante. C, infinito. Infinito positivo, ¿verdad? Y en C está abierto justamente porque la altura en C es 0. ¿Okay? Entonces, por eso esta es la expresión de la parte positiva. ¿Ok? Ahora vamos con la parte negativa. La parte negativa es justamente todo lo contrario. Es la parte del intervalo del eje X donde la curva está por debajo del valor 0. Entonces, la primera sería desde menos infinito hasta A, ¿okay? Que es donde está el punto de corte, unido, ¿verdad?, con el intervalo que está entre B y C, que son abiertos por las razones que expliqué anteriormente. ¿Ok? Sería este intervalo. Disculpen, tengo que aquí prolongar, perfecto. Y este intervalo que está acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estamos claros que son intervalos en la recta real, ¿ok? Y que tienen esta manera de escribirse. Y que en la parte negativa estamos hablando de las alturas que están por debajo del eje X, por debajo del valor de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente. Bien, el siguiente concepto es el de parte creciente y parte decreciente. ¿Ok? Esta es otra categoría para analizar curvas. Cuando uno observa una curva, uno puede determinar, ¿verdad?, en qué valores, para qué valores la curva crece y para cuáles la curva decrece. ¿Ok? Dibujemos nuestra curva entonces. Prolongamos los lados. ¿Verdad? Y vamos entonces con nuestra curva. Vamos a dibujar una curva así. ¿Ok? Prolongamos. Entonces, lo que tenemos que observar es esto.
¿De dónde capturamos la idea de crecimiento o decrecimiento? Vamos a hacerlo así. Observen cómo, si leemos la curva, es importante destacar que estas partes creciente y decreciente son intervalos de la recta, ¿ok? Estos van a ser intervalos en R, ¿de acuerdo? ¿Ok? Todos en el eje X. Esto es importante decirlo siempre al principio. En este caso, que es la parte creciente y decreciente, vamos a considerar siempre intervalos abiertos. ¿Ok? Hay una razón para eso. En principio, nada crece en un punto. Por lo tanto, hay que considerar los intervalos abiertos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la idea que vamos a usar para determinar cuando algo crece o decrece es viendo esto. Observen. Fíjense cómo la curva aquí pareciese que va para abajo, ¿verdad? Va hacia abajo y termina de bajar justo en este punto. A partir de este punto comienza más bien a crecer, ¿sí? Aquí sucede que va creciendo, va creciendo, va creciendo, justo al llegar a este punto. Voy a marcarlo en azul. ¿Ok? Y fíjense que a partir de ese punto comienza de nuevo a bajar y bajar. Disculpen acá. ¿Verdad? Comienza a bajar. Vamos a poner aquí la siguiente flechita. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve claro? Ok. Esa idea lo que nos va a sugerir es que esas flechas rojas ocurren durante todo este intervalo en el eje X. ¿Lo ven? Supongamos que este es el punto A y este es el punto B. ¿Ok? Y fíjense que van a empezar a descender a partir de este punto en adelante. ¿Sí? Vamos a llamar a este punto B. Por lo tanto, podemos decir que la parte decreciente es decir, la parte, el subconjunto del eje X donde la curva decrece, ¿verdad? Es desde menos infinito hasta A, abierto, unido con el intervalo que va desde B, abierto, hasta infinito. Esto es lo que se llama el intervalo de decrecimiento. Es el intervalo donde la curva decrece. Ahora, ¿cómo sería la parte creciente? La parte creciente es, segundo, justamente la otra parte. Es decir, la parte donde las alturas de la curva van de más pequeñas a más grandes. Es toda esta zona donde las flechas azules van para arriba. Es decir, entre A y B, ambos abiertos. ¿Lo ven? Esta es la manera de definir la categoría de parte creciente y decreciente, o las dos categorías. Vamos a la siguiente. La siguiente categoría también la conocen. Es la categoría de dominio e imagen. En algunos libros, seguramente algunas guías que usemos van a aparecer como dominio y rango. Rango es como se usa en los libros de matemática en inglés y algunas traducciones al español. Pero en nuestro caso sabemos que estamos hablando de dominio e imagen. ¿De acuerdo? Dominio e imagen es justamente, entendiéndolo desde la perspectiva de puntos de una curva, dominio es el conjunto donde están todos los valores de la X e imagen son todas las alturas, es decir, todos los puntos Y.
Vamos a trazar una curva interesante acá. Yo voy a trazar primero una curva que no se prolongue hasta el infinito. Voy a trazar una curva que empiece y termine en números finitos. ¿Ok? Va a empezar acá, ¿verdad? Va a empezar acá en A. ¿Sí? Y va a terminar acá en B. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a hacer algo. Voy a cambiar aquí las letras. Voy a poner otras letras. Las A y B mayúsculas me da mucho mejor. A y B. Perfecto. Entonces vamos a construir lo siguiente. El dominio y la imagen se refiere a encajonar a la curva. Ya van a ver a lo que me refiero. Si yo construyo, por ejemplo, ¿verdad? En A y en B, trazo... Es bueno decir lo siguiente. Estos también son intervalos. En este caso, son intervalos en el plano. ¿Sí? Es decir, intervalos en el eje Y e intervalos en el eje X. Por eso pongo intervalos en R2. Eso se me olvidaba comentarles. Pero volvamos a la idea. Si yo logro encajonar, limitar a la curva, supongamos que yo trazo aquí esta perpendicular, esta vertical, ¿sí? Que limita a ambos lados, izquierda y derecha, la curva. Y luego, ¿verdad? Para hacer lo mismo horizontalmente, trazo una horizontal acá. ¿Verdad? Fíjense que esta horizontal sería como una tapa superior a la curva que tracé y trazo otra que sería como una especie de piso, no sé, de tapa inferior, ¿verdad? De la curva. Entonces lo que estoy tratando de hacer es encajonar a la curva entre estas 4 líneas punteadas. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a esto C y D. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo definida una región por 2 intervalos, ¿verdad? Donde puedo decir sin ningún tipo de complicación, ¿verdad? No es difícil ver que horizontalmente hablando, ¿verdad? Vamos a llamar a esta función, a esta curva f, horizontalmente hablando, el dominio, ¿verdad? De esta curva f es justamente el intervalo cerrado AB. Ahora, cerrado porque aquí existe la curva. Hay una altura en A. Por lo tanto, A está incorporada al dominio de la misma manera que B. B también alcanza, en B se alcanza una altura. Y, ¿verdad? Verticalmente, es decir, el conjunto de las imágenes van a ser, ¿verdad? En este caso, el cerrado CD. Por la misma razón. Es decir, C es alguna altura alcanzada por la curva, de igual forma D es alcanzada por la curva. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí, que voy a rayar en rojo, es el dominio, ¿verdad? El dominio, y todo esto, ¿verdad? Está claro, ¿no? Que esto que está aquí es el dominio de la curva, y todo lo que voy a rayar acá en la vertical es la imagen. ¿De acuerdo? Nosotros en alguno de los videos pasados trabajamos, ¿verdad? Una región rectangular como esta. Bueno, esto es lo que define el dominio y la imagen. Por eso digo que es un intervalo de R2. Es una región, si los consideramos juntos. ¿De acuerdo? Ok, seguimos adelante entonces. A ver, ¿qué sigue después del dominio? Vamos a trabajar ahora con valores máximos y mínimos de una curva. Esta es la última categoría descriptiva, ¿verdad? Categorías de curva para análisis de curvas.
Y cada categoría nos señala una característica relevante de las curvas. Voy a tratar de poner aquí un ejemplo que sea bien ilustrativo, ¿sí? Prolongamos los lados. ¿Ok? Y vamos a trazar una curva. Vamos a trazarla, a ver, se me ocurre que podría ser así. Comience acá, corta, y tiene todas esas subidas y bajadas. Aquí la voy a prolongar, ¿ok? Aquí no la voy a prolongar, la voy a dejar así. O sea, la curva comienza acá. Comienza en un valor, ¿verdad? En el eje X, comienza con la altura en A. Voy a tomar estos picos, ¿ok? Estas mesetas, cimas ¿no? Y vamos a decirlo así, los puntos más bajos de la curva. Estamos intuyendo de alguna manera quiénes serían estos máximos y mínimos. ¿Ok? Tenemos señalados A, B, C, D, ¿verdad? Y faltaría este último que está aquí. Que sería, pues, E. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con los máximos y mínimos hay que tener mucho cuidado. Porque en principio tenemos que tratar de identificar sus formas, ¿verdad? Lo que significan y sobre todo la manera en que uno los dice. ¿Ok? Fíjense como B y D tienen un comportamiento específico. Esto es importante decirlo, pero esta curva, ¿verdad? Se prolonga infinitamente hacia arriba, es decir, ¿no? Hacia valores cada vez más altos y altos. Ahora, hay dos tipos vamos a decirlo así, hay dos subcategorías dentro de los máximos y mínimos. Está el máximo absoluto, es decir, la mayor altura en toda la curva, y el máximo relativo, que sería la mayor altura, ¿verdad? En un lugar de la curva, ¿sí? Entonces vamos a ponernos aquí un poco al lado y vamos a tratar de analizar un poco más profundamente esto de los máximos y mínimos. ¿Ok? Cuando nosotros nos referimos a absoluto, ¿verdad? Estamos hablando de en toda la curva. Se podría decir de otra manera, en todo el dominio. Cuando decimos que un máximo es un valor, que un punto es donde se alcanza un valor máximo absoluto, es porque lo es en todo el dominio. Si es en relativo, ¿verdad? Si es un máximo o un mínimo relativo, es en algún punto del dominio. ¿Estamos claros? En algún intervalo, en algún lugar del dominio es donde se alcanza ese máximo relativo. Ahora, importante también saberlo, los máximos tienen una forma de verse. ¿Okay? Un máximo es o una montaña así con una cima, ¿verdad? Aquí arriba. O puede ser algo que desde arriba decrece, ¿sí? O algo que crece hasta algo arriba, ¿lo ven? Esas son las configuraciones gráficas, visuales de un máximo. Esto es un máximo, esto es un máximo o esto es un máximo. ¿Lo ven? Del máximo en adelante, ya sea hacia atrás o hacia adelante, se decrece. Es el punto mayor. Ahora, si estamos hablando de un mínimo, tenemos una configuración similar. Esto es un mínimo. Un mínimo podría ser algo así o podría ser algo así. ¿Ok? Entonces, este sería y este sería el punto donde nuestra atención se pone cuando hablamos de máximos o de mínimos. ¿Estamos claros? ¿Ok? Esta es una de las ideas para poder entender esta noción de máximos y mínimos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es importante tenerla presente. Bien, vamos a volver acá a nuestra pizarra y veamos. Entonces empecemos con lo siguiente.
Máximo absoluto, sabemos que no hay, porque, ¿verdad? En principio, si hubiese un máximo absoluto, sería un valor finito. Pero como vemos aquí en esta flecha, ¿verdad? La curva agarra hacia arriba, ¿sí? Es decir, cada vez mayores y mayores alturas, ¿verdad? Por lo tanto, no hay máximo absoluto. Sin embargo, hay dos máximos relativos, uno aquí y otro acá. ¿Qué quiere decir que son relativos? Porque tienen esa configuración que les mencioné en algún punto del dominio, pero no son los valores mayores. ¿Ok? Entonces hay dos máximos relativos, ¿verdad? Vamos a poner aquí la altura de esos máximos. Supongamos que este es un valor, vamos a llamarlo m, y este valor de acá lo llamamos n, ¿sí? Entonces hay dos máximos relativos, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Se dice así. Hay dos máximos relativos, ¿verdad? Que son m y n. En principio m, ¿verdad? Alcanzado en b. ¿Lo ven? Uno primero dice la altura. Entonces sería m alcanzado en b y n alcanzado en d. Uno dice el valor de la altura y el valor del eje X donde se alcanza esa altura. ¿De acuerdo? Esa es la manera de decir un máximo, ¿no? De señalar un máximo o un mínimo. Lo vamos a ver, ¿sí? Entonces ya sabemos que no hay absoluto, esto se prolonga hacia arriba y solamente tenemos dos máximos relativos, uno en m, otro en n, alcanzados en A y B, B y D respectivamente, ¿sí? Ok. Vamos con los mínimos. Cambiamos el color y entonces podemos decir lo siguiente. Vamos con lo primero. Mínimo absoluto. Hay efectivamente un valor menor, ¿verdad? Que todos los valores de la curva. Hay una altura que es la menor altura, ¿verdad? Que todas las alcanzadas en la curva. Y esa altura menor, la menor altura de todas es justamente P. ¿Ok? Aquí hay otro mínimo y aquí hay otro. Bueno, casualmente coinciden estos dos. Pero serían, en Q, serían dos mínimos relativos. O perdón, un mínimo relativo alcanzado en dos puntos. Entonces vamos primero con el mínimo absoluto. P, ¿verdad? Es el mínimo absoluto alcanzado en C. ¿Ok? Está fácil entonces. Primero la altura, luego el valor X. De la misma manera hay mínimos, hay un mínimo relativo que es Q y es alcanzado en dos valores del eje X, en A y en E. ¿De acuerdo? Esa es la manera que tenemos de señalar los máximos y los mínimos. Este y este. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces, de una u otra manera, estas son las 6 principales categorías, ¿verdad? Para entender, para describir, para analizar las curvas. Es importante entonces tenerlas pendientes, tenerlas presentes, ¿de acuerdo?